No nos conoce como hijos de Dios, no nos conoce como aquellos que formamos parte de Dios. Tampoco conocieron a Jesús la mayoría, ni siquiera sus propios apóstoles tenían la seguridad total. Así que no nos sorprenda el que el mundo no nos conozca o no nos reconozca como hijos de Dios. 2, amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Porque no somos lo que vamos a hacer. Todavía no. Falta un tiempito para que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos. ¿Y cuándo va a ser eso? Pues sabemos que eso va a ser cuando Él regrese. Sabemos que eso va a ser cuando Él se manifieste al mundo de nueva cuenta. Entonces, cuando eso pase, nosotros que hemos creído en el Señor, vamos a ser levantados como ya lo habíamos visto. Y en esa reunión con Cristo en las nubes, nosotros vamos a ser transformados. Y en el momento en que seamos transformados, seremos semejantes a Él. ¿Puedes imaginarlo? Ahorita tenemos limitaciones. Pero cuando Cristo venga y nos levante, nos va a compartir de su propia gloria. Y nuestra naturaleza limitada, terrenal, humana, finita, pecadora, cobrará un cambio y seremos o recibiremos de su vida, de su esencia, para ser semejantes a Él, semejantes a Cristo. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos lo está otorgando. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, levante la mano. Todo el que tiene esa esperanza puesta en Él. ¿Qué esperanza? Que venga Cristo y nos levante y nos transforme. Yo tengo esa esperanza. ¿Tú la tienes? ¿Te imaginas? Ya dejar todo lo que nos aqueja. Ya no va a haber necesidad de tapabocas. Nos levanta el Señor y nos transforma y nos convida de su gloria. Pues si tú tienes esa esperanza, dice el apóstol Juan, entonces hay algo que hacer. Tienes que purificarte a ti mismo, así como Jesucristo es puro. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, pues caminar en santidad, no teniendo nada que ver con el pecado, como vamos a ver más adelante. Porque todo aquel que comete pecado está rompiendo la ley. Porque el pecado rompe la ley, infringe la ley. El pecado, siempre que lo cometamos, estamos nosotros atentando contra la ley de Dios. Y saben que Jesucristo vino a esta tierra precisamente para quitar nuestros pecados. Y era el único que podía hacerlo porque en Jesucristo no había pecado. ¿Se acuerdan que hablamos hace ya algunas semanas de la importancia de que tenía que ser divino para podernos salvar? Nadie, por muy bien portado que fuera, tenía la capacidad de salvar al ser humano si hubiera tenido pecado. Solamente alguien que nunca hubiera pecado tenía la capacidad de salvar a los que teníamos pecado. Así que nosotros, ahora que ya somos salvos, ahora que nosotros ya tenemos la bendición de haber sido perdonados de nuestros pecados, el Señor nos dice que necesitamos mantenernos puros, deseando caminar sin pecado, deseando caminar agradándole a Él. Eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer a través del apóstol Juan. Porque en Él no hay pecado, Él espera que nosotros también anhelemos caminar así, sin pecado. Y todo aquel que permanece en Cristo no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando, en realidad no es cristiano. No le ha visto. No puede decir que se identifica con Cristo
si continúa pecando. Si bien Rubén consideró en relación a este versículo 6 el comentario al respecto, yo quiero enfatizarlo más y a partir de allí arrancar en esta parte que viene. ¿Y a qué me refiero? Fíjense bien, vamos a leer otra vez el versículo 6, por favor. Dice que todo aquel que permanece en Cristo no continúa pecando. No se está refiriendo de ninguna manera aquí a que no peque. De ninguna manera se está refiriendo a no tener absolutamente ningún pecado. Se está refiriendo a que debe haber una diferencia, ahora que estamos en Cristo, de la manera que teníamos antes de estar continuamente pecando. ¿Qué es lo que pasa con uno que no conoce a Cristo? Nosotros los vemos, los tratamos y nos damos cuenta que para ellos ni siquiera se dan cuenta lo que es pecado, ¿no es cierto? Para ellos mentir, por ejemplo, es algo normal. Decir groserías también. Engañar, burlarse, odiar, tener todos los pecados. El mundo los ve como algo normal. Ellos mantienen una condición pecaminosa, mantienen una actitud de pecado siempre. Cuando no pecan de una manera, pecan de otra, pero su vida es continua de pecado. Nosotros deberíamos de sentirnos hasta inquietos y a disgusto si tuviéramos que convivir continuamente con gentes así. No puede ser que un cristiano disfrute de la compañía de alguien que no tiene a Dios, porque su vida es de un continuo pecado. Bájenle por favor tantito. Cuando estaba yo en el trabajo allá en teléfonos, recuerdo que en los momentos de descanso, pues siempre las chanzas, las burlas y las groserías y leperadas de siempre. Yo recuerdo que todos me conocían como un cristiano, como un pastor ya. Y recuerdo que algunos burlándose decían, cuidado que aquí está Guillermo, no vayas a ofender sus oídos castos. Y bueno, yo dije muchas groserías antes de convertirme, pero a partir de que me convertí, a partir de que el Señor me salvó, se me fueron de la noche a la mañana, ya no me salían. Y sí se marcaba entre los impíos una diferencia. Algunos hasta se apenaban. Ay, perdón, aquí está Guillermo. No sé si a ti te ha pasado. Y se siente muy bonito cuando reconocen que uno no es como ellos. Cuando ellos reconocen que uno no se comporta igual, así debería de ser siempre. Lo contrario sería que tú seas una maravilla de amigo. ¡Ay, qué simpático es Carlos! Dice unos chistes tan groseros. Qué pena, ¿no? Que tú seas el centro del jolgorio por tu manera de hablar y por tu... Eso no debiera ser nunca, porque eso es practicar el pecado. Continuar pecando. Así que el apóstol Juan no se refiere al hecho de pecar como de alguna manera todos lo hacemos, porque todos pecamos, todos le fallamos, aún ya siendo cristianos, sino se refiere a esa actitud que yo les estoy diciendo, que teníamos antes y que nos importaba poco y hasta nos daba gusto ser pecadores. Juan dice, si tú le conoces verdaderamente, si tú ya eres hijo de Dios, tiene que haber una diferencia. No puede ser de otra manera. Y quizá no sea una diferencia de la noche a la mañana,
Pero hay una diferencia a partir de que tú tienes la nueva vida y naces de nuevo. Porque Jesús no peca. De manera que entonces espera que nosotros tampoco estemos practicando el pecado. Esto si permanecemos en él. Y ese es el asunto. Permanecer lo vimos también hace varias semanas. Yo les preguntaba a ustedes y volvamos a hacer la prueba. ¿Qué entienden por permanecer? ¿Se acuerdan que lo dijeron? Varias cosas dijeron. ¿Qué es permanecer? Estar firme, aguantar, mantenerse, perseverar. Todo eso es estar permaneciendo. Permanecer es no irte, permanecer es no rajarte, permanecer es soportar, permanecer es aguantar, permanecer es continuar. Amén. ¿Sí? ¿Tenemos claro el concepto? Bueno, pues eso dice el apóstol Juan en relación a Cristo. Ahora, ¿es posible que algunos no permanezcan? ¿De qué manera podrían no permanecer? Al ya no creer, ¿es posible que se deje de creer? Sí. O creer otras cosas y desviarse del camino. Simplemente, ¿ustedes saben cuánta gente ha entrado a estos lugares durante 34 años? Miles de gente. No me parece exagerado decir que en este lugar han pasado miles de gente. ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Que no permanecieron. No permanecieron. A lo mejor permanecieron y permanecen en Cristo, aunque van a otro lado, pero no permanecieron aquí. ¿De acuerdo? Pero lo importante no es un lugar físico, lo importante es permanecer tomados de la mano de Cristo, confiando en Él, sabiéndonos que hemos creído. Yo recuerdo que la vez pasada que les hablaba, hice referencia a los años que tengo de pastor, no para presumir, pero sí para que ustedes valoren un poquito lo que quiero decirles. Algunos no tienen ni 50 años de vida, la mayoría no tienen 50 años de vida. Y yo tengo 50 años de pastor. A veces cuando lo digo, yo mismo digo, ¿será? En realidad no son 50, son 47, 48, pero casi 50 años de pastor. Ayer estuve con unos hermanos y salí muy triste. Y apareció un video pequeño de un muchacho que parece que habla de su papá, que es pastor, y que expresa la realidad de que el pastor no tiene un trabajo, o lo que hace el pastor no es un trabajo, pero él agrega un trabajo común y corriente. A mí me da risa cuando algunos dicen, ¿y en qué trabaja tu papá? Así fue el video, ¿verdad? Ah, pues él es ministro evangélico. Ah, no, pues ese no es trabajo. ¿Será un trabajo? ¿Saben? Ocupamos tiempo, desvelos, oraciones, lágrimas, sudor, palabras, tiempo. ¿Y por qué salí de triste ayer? Bueno, porque yo esperaba que en la plática que iba yo a tener con ellos
fuera una plática edificante, una plática bonita, y fue todo lo contrario. Y cuando yo venía manejando a mi casa de regreso, yo decía, Señor, qué ingratos, qué difícil, pero tú eres el que nos sostiene, Señor. Tú eres el que está con nosotros y tú eres el que nos anima, porque por esas cosas. Y hoy tuve que atender o atendí a dos familias distintas y siempre son, la mayoría de las veces, el 99% de las veces, atendemos problemas. ¿O no? La gente nos busca para confiarnos sus problemas. Y cuando regresé a la casa a comer, me quedé meditando. Puros problemas. Sin embargo, cuando se despidieron los primeros a que atendí, me dicen, pastor, gracias por su tiempo. Gracias por habernos atendido como nos atendió. Les digo, ese es mi trabajo y me da gusto poderle servir. Sí, no todos son ingratos, gracias a Dios. Pero es una chamba, hermanos, es una chamba. Imagínense que a un psicólogo le dijeran, esa no es chamba, sentadito ahí oyendo. No quiero que nos aplaudan, ni quiero pero sí quiero que ustedes revisen en relación al permanecer lo que implica eso. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Claro que vale la pena. A pesar de que haya ingratitud, a pesar de que no todo se arregle, a pesar de que no nos oyen, a pesar de que se enojan, a pesar de que nos dejan, a pesar de que nos levantan calumnias, a pesar de que nos dicen que somos de lo peor, vale la pena lo que hacemos. Mande, ya dije que no son todos, bendito sea Dios. Algunos son bien agradecidos y algunos reconocen. Y eso es lo que nos anima, eso es lo que nos sostiene también. Eso es lo que nos bendice. Pero permanecer no es fácil, es lo que quiero enfatizar. Es más fácil echarse a correr. Permanecer siendo mamá de 9 y ahí estás y 8, ya le estoy poniendo 9. Es que ya viene el otro. Algunas con uno solo ya se están muriendo, ya están chillando. Pero mantenerse. Y cuando las mujeres tenían 12 y 15 hijos y 20 hijos, y ahora se espantan. Permanecer. Aquí lo presenta el apóstol Juan como condición. Todo aquel que permanece en Cristo. No va a estar pecando igual que cuando era impío. Eso es lo que está diciendo. No va a estar continuando. La palabra practicar, ahora díganme ustedes cómo la interpretan, cómo la entienden. Practicar. Algo constante, algo diario, un hábito, algo continuo. No es lo mismo jugar una cascarita de básquetbol a practicar básquetbol. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es? Que lo primero es ocasional, pero practicar es constante, constante, constante. Y cuesta mucho.
Bueno, es lo mismo, no es igual que tú te resbalas y fallas y ofendes a Dios con un pecado, pero reconoces que eso no es correcto, reconoces que Dios se ofendió, reconoces que Él no te aprueba lo que tú hiciste y le dices, Señor, te confieso otra vez que hice esto, reconozco que hice mal, pero eres bueno, Señor, y tú ya me perdonaste, pero te confieso esto que hice. Y gracias, Señor, y te paras y ya estás limpio y continúas permaneciendo en Cristo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás practicando un pecado y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, y no solamente no lo dejas, sino lo apapachas, y todavía dices, yo así soy? Entonces tienes que preguntarte tú, si estás en esa condición, si has nacido de nuevo. Porque ahí dice que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Tú y yo deberíamos de estar preocupados y tristes de mantenernos practicando un pecado determinado. Y si son muchos, peor. Es probable que tú tengas un carácter X o Z que es el que te traiciona y que el que te hace pecar diario, vamos a decirlo así. En un sentido estás practicando un pecado. Pero también hay un Espíritu Santo que te redarguye. Esto quiere decir que te hace sentir incómodo por eso que tú estás haciendo. Y tú, en lugar de ser un cachetón cínico, reconoces que eso ofende a Dios, te sientes mal, no te da gusto ser así. Y le pides al Señor que te siga cambiando y que siga haciendo la obra. Entonces tú no estás practicando. A pesar de que en un momento dado pareciera que estás practicando, pero no lo estás haciendo porque no lo estás dejando correr cínicamente como hasta con gusto. ¿Alcanzas a ver la diferencia? El Señor está esperando que nosotros no nos conformemos ni nos acostumbremos a ser como somos. Sería muy bueno que todos los días le dijéramos al Señor, cámbiame. ¿Cuántos oran así? Haz tu obra al precio que sea, Señor, como tú lo quieras. Pero sácame, Señor, adelante. Hazme distinto. Para orar así necesitas tú reconocer lo que estás mal. Y en segundo lugar, incomodarte con estar allí de continuo con eso. Ojalá y todos los presentes estén considerando cuando cometen un pecado ese malestar que el Espíritu nos produce, y no vaya a ser que ya ni te molesta eso, porque entonces quizá no has conocido a Dios, porque no se llama a eso permanecer. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando, pero todo aquel que está continuando en el pecado y practicándolo, dice Juan, no ha visto a Cristo. No ha visto a Cristo, ni le ha conocido. Nos debe dar temor, hermano. No vaya a ser que tú no conozcas a Cristo aunque vengas aquí. Verso 7 dice, hijitos, que nadie los engañe. Porque el que practica la justicia es justo como Él es justo. Que nadie venga a engañarles, a decirles, no hay problema. Porque el que practica el pecado, ahí está nuevamente, el que practica el pecado es del diablo. Es una frase fuerte, hermanos. ¿Tú eres del diablo? Fíjate lo que te pregunto. ¿Tú eres del diablo o eres de Dios? Pastor, pero yo sí fallo, yo también fallo. Pero estás
practicando un pecado todo el día y además te da gusto y te vale gorro? No vaya a ser que seas del diablo. Así dice aquí. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué tal en tu trabajo? ¿Tú estás acostumbrado a robar todos los días? ¿Eres cajera o cajero? Y te quedas con 100 pesitos diarios, 200 pesos. Y vienes y cantas aquí y es más, de allí pones tu diezmo. De una vez les digo, por favor, no se atrevan a traer diezmos ni ofrendas malavidas. No queremos ese dinero aquí. Si tú eres una persona que tiene muchos años viniendo aquí, cantando aquí, ofrendando, leyendo tu Biblia, pero todos los días robas en tu trabajo, déjame decirte que estás practicando el pecado y probablemente no conoces a Dios porque no estás permaneciendo en Él. Tengo bases para afirmar esto. Lo estamos leyendo. El que practica el pecado es del diablo, de Satanás, porque Satanás peca desde el principio. Para esto se manifestó Jesucristo, para esto vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Y las deshizo a favor de nosotros. Entonces, si ya las deshizo, ¿qué tenemos nosotros que estar practicando el pecado? ¿Sabes qué es lo que debería de sentir un hijo de Dios cuando roba? Vergüenza, dolor. Eso debería de sentir. Si tú no lo sientes, a lo mejor eres del diablo, no de Dios, porque no estás permaneciendo en Él, sino practicando el pecado. Pareciera una contradicción lo que el apóstol Juan nos está enseñando en su epístola. Y algunos dicen, bueno, es que ahí sí dice que el que comete pecado no es de Dios o no ha conocido a Dios. Pero les repito, si se refiriera al hecho mismo o al único hecho de cometer pecado, Juan se estaría contradiciendo. Porque ya vimos en el primer capítulo lo que el mismo Juan comienza a decirnos. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que y eso se lo está diciendo a los creyentes. Así que si cometer pecado tiene que ver con el que no debemos cometer ni uno solo, estaría contradiciéndose, porque allí da por hecho que el que cometa, como una posibilidad, tiene un abogado, que es Jesucristo, delante del Padre. Entonces, no se está refiriendo a cometer pecado como lo cometemos todos los aquí presentes, sino a practicarlo, a mantenerse pecando como si no tuvieras una vida nueva o como cuando tú no conocías a Jesucristo. A eso es a lo que se está refiriendo. ¿No hay duda hasta aquí, hermano? ¿No hay duda? Esto debe quedarnos bien claro. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos son nacidos de Dios? Los que hemos creído. Nacemos nuevamente. Juan da por hecho que el que ha nacido de Dios, díganlo conmigo, no practica el pecado. Repítelo fuerte. ¿Quién no practica el pecado? El que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien nace de nuevo? Bueno, pasa de muerte a vida. Anota el Señor su nombre en el libro de la vida. Le da una placa que dice Hijo de Dios. Hay una naturaleza nueva. El Espíritu Santo viene a tu vida. Todo eso sucede. De manera que todo eso nos coloca en una posición ya
de perdonados, de justificados, y con la capacidad de no tener necesidad de practicar el pecado, aunque ocasionalmente nos tropecemos. ¿Entendemos la diferencia? Por eso es que nosotros hemos oído muchos testimonios y a muchos les ha pasado que cuando vienen a Cristo a lo mejor tienen el vicio del cigarro. Nacen de nuevo. ¿Y qué es lo que normalmente ocurre o debiera ocurrir? Bueno, a lo mejor la persona sigue fumando. Ya es hijo de Dios, ya nació de nuevo. O tomando, o robando, o cualquier pecado. Pero a partir de que nace de nuevo, si nació genuinamente del Espíritu, ya hay un choque, ya hay un conflicto. Este domingo en la mañana escuchábamos a nuestro hermano Catarino, su testimonio precioso. No puede uno pecar a gusto, ese es el asunto. Cuando uno ya nació de nuevo, no está uno bien ni con Dios ni con el mundo cuando hay pecado. Porque cuando uno está en Cristo, hasta disfruta uno allá en el mundo, entre comillas, pero cuando ya se está en Cristo Jesús, ya cuando tú pecas, ya no te sabe. Y además el Espíritu viene y te hace sentir mal. Esa es la labor del Espíritu Santo. Así debería de ser. Y entonces lo que sucede es que aquel, como veíamos el domingo, continúa fumando, pero ya se esconde, por ejemplo. O va y se lo fuma lejos para que no lo vean hermanos. Y trata de lavarse para no oler a nicotina que nunca dejan de oler los que fuman. ¿Y qué más hacen? Le piden a Dios, Señor, es que no puedo dejarlo. Me gusta fumar, no sé qué, ya lo he querido dejar y no puedo. Pasa un tiempito más y algo pasa. ¿Cuántos han tenido experiencias así? Algo pasa. Me acuerdo que mi hija Elizabeth peleaba, entre comillas, con mi papá cuando él fumaba. Y mi papá yo veía que se avergonzaba porque su nieta le decía, abuelito, tú no eres cristiano porque fumas. Sí, eras una mocosa. Mi papá muchas veces yo lo vi intentar dejar de fumar. Prometía, miren hijos, este es el último que me fumo. El último, Ya. 2, 3 días y otra vez el cigarro. Y la disculpa y la vergüenza, pero se sentía incómodo. ¿Y cómo es que pasó? Hablé con él, le dije, papá, no luches en tus fuerzas. Sé sincero, dile, me gusta mucho el cigarro. No lo quiero dejar, ni puedo dejarlo. Pero en lo profundo de mi ser sé que te ofendo. Si tú me puedes ayudar, haz algo. Pero es que yo soy el que tiene que no. Ese es tu error. Tú no puedes. Por eso no lo has dejado, para que reconozcas que tú necesitas el poder de Dios, no el echarle ganas. Confiésale que tú no puedes. Al principio me decía, es que sí puedo, nada más con que no puedes. Y mientras tú quieras o creas poder, Él no te va a bendecir. Hasta que se rindió y le dijo, Señor, hazlo tú. Él me contó que una mañana prendió un cigarro y le supo horrible. Prendió el otro porque pensó que estaba echado a perder y le supo horrible. Y llamó a mi mamá, oye, ¿dónde compraste esta cajetilla? Pues donde siempre. Dame uno de los tuyos, porque mi mamá creo que le ganaba. Esta cajetilla salió mala, le dijo.
Y prende uno de la cajetilla de mi mamá. No sé qué me pasa, le dijo. Te doy de la otra, no quiero, no quiero. A partir de allí, volvió a tomar uno, dijo, no, ya no. Cuando volteó la cara, ya no estaba fumando. Igual de esa manera tú puedes presentar a Dios tu debilidad, tu pecado y decirle, Dios, tú me conoces. Como decía el salmista, conoces mi insensatez y mi pecado está delante de ti. Aquí te lo dejo, lo pongo delante de ti, pero que te duela, que tú desees permanecer en Él y caminar con Él, como dice el apóstol Juan. Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla que Dios puso en él permanece en él. Y no puede estar practicando el pecado porque hay una semilla que se llama Jesucristo. Y hay un choque, y hay una inconformidad, y hay un desasosiego, y hay una falta de alegría. Si antes medio te sentías mal, ahora siendo creyente te sientes chinche cuando tú sabes que Dios te ama y te ha perdonado y estás caminando como si fueras alguien que no tiene a Dios. Por eso es de esperar que cuando nosotros fallamos, luego nos sintamos mal y el Espíritu Santo nos conmine a ponernos a cuenta si ofendimos a alguien, a no continuar por acá si lo estamos llevando a cabo. Versículo 10 dice, en esto va a haber otra manifestación, otra característica. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren, bien clarito, para que los reconozcan. Todo el que no está practicando la justicia, ese no es de Dios. Pero también todo aquel que no ama a su hermano, ese no es de Dios. Ah, caramba. ¿Eres injusto? ¿Cómo puedes tú ser injusto? ¿Qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Cuántas veces somos injustos? ¿Cuántas veces no le damos a cada quien lo que le corresponde? ¿Es una forma de vida? ¿Es una manera de actuar continua la injusticia en tu vida? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que el diablo también tiene hijos. Pero no solamente en la justicia o la injusticia, sino en amar a los hermanos. ¿Saben? Una de las cosas como sello es que nos amemos. Sí, a veces me caes gordo y me enojo contigo y tú conmigo y te digo tus cosas y tú me dices las mías, pero atrás de todo eso hay amor. Y atrás de todo eso no puedo estar mal contigo. Si tú estás mal continuamente con alguien, pregúntate si no estás siendo hijo del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es una pena saber que hay hermanos que con todo mundo están peleados. A donde van tienen problemas. Con todo mundo se pelean. De veras es una pena, hermano. Tendríamos derecho de decir, se me hace que no es creyente, tendríamos derecho a pensarlo. Solo a pensarlo, no podemos asegurarlo de todas maneras. Pero por sus frutos los conocerán. Tú no puedes venir y decirme, pastor, es que no puedo perdonar a esa persona. Si tú me hablas así, yo te voy a decir, oye, ¿naciste de nuevo algún día? Sí, pastor, yo soy cristiano.
espérame, perdóname que lo cuestione. La Biblia dice que si tú no amas a tu hermano, en otras palabras, si tú lo odias, a lo mejor tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y no estoy hablando de no sentir, repito, molestia con alguien. Todos nos hemos molestado con alguien en la vida. Pero ¿qué tanto te dura eso? No importa que estés mal con los impíos. Es que yo tengo 30 años de no hablarle a mi mamá. Caramba. ¿Y eres hijo de Dios? ¿Sabes qué debería de pasar si tú te conviertes y tienes 30 años de no hablarle a tu hermano o a tu mamá, aunque sean impíos? Lo primero que el Espíritu va a hacer en ti es, eso ya no puede continuar. Pero es que ellos ni creyentes son y además ya ni sé dónde viven. El Espíritu nos cambia, el Espíritu no nos da chance, el Espíritu. Si tú eres de los cristianos que dice, es su problema, a mí no me importa, yo estoy bien. Cuidado, cuidado, porque quizá eres hijo del diablo, no de Dios. Estoy solamente repitiendo lo que dice el apóstol Juan, no me veas feo, porque a lo mejor eres hijo del diablo. ¿Verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios, en que practican justicia y aman a sus hermanos. ¿Y qué es amar al hermano? ¿Qué es amar al hermano? Este cable no estaba aquí, ¿verdad? ¿Cómo estorba? ¿Qué es amar al hermano? ¿Qué es amar al hermano? ¿Aceptarlo como es? ¿Qué más? ¿Soportarlo? ¿Perdonarlo? Dígame qué es amar al hermano. ¿Ayudarle? ¿Comprenderlo? ¿Animarlo? ¿Desear estar en paz con él? Todo eso es amar al hermano. Y al impío, a ese no. Ese que se muera. ¿Tendrá que ver también con los que no conocen al Señor? Amarás a tu próximo. No importa que no sea creyente. Amar al hermano es aceptarlo con sus errores. ¿Tú tienes errores? ¿Tú tienes errores? Todos los tenemos. Yo no lo voy a amar porque, ¿saben que hay personas que no vinieron esta noche que aman a los que les aman? Yo conozco gentes que se dicen creyentes y tienen amistad con la gente que les apapacha. Pero no les digas algo que no les gusta porque ya, córtalas. Mientras tú me trates bien, yo te voy a amar. No se te ocurra, porque entonces te dejo de hablar. Es algo muy común entre los que no son hijos de Dios, pero eso a veces se llega a dar hasta en la iglesia y es una cosa triste porque dice el apóstol Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios y tampoco el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Ese es el mandamiento viejo y nuevo. Comenzó diciendo, ¿verdad? Les doy un mandamiento antiguo. ¿Por qué antiguo? Porque está desde antes de
de los siglos. ¿Y por qué nuevo? Porque no ha fenecido y porque Jesucristo en el Nuevo Testamento lo volvió a recordar. Amarás a Dios, pero amarás a tu prójimo igual que a ti. Por eso es viejo y nuevo el mandamiento. Y Juan, llamado el apóstol del amor, nuevamente toma este aspecto y dice, el mensaje que habéis oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. ¿Sabes? Tú deberías preocuparte por saludar a todos los hermanos. ¿Sabes que yo no dejo de saludar a ni uno solo? Y fíjense cómo lo puedo decir con toda libertad, ¿eh? Yo no dejo de saludar nunca cuando entro al local. Ando hasta viendo a quién no le he saludado. Te tengo que confesar algo. A veces con algunos voy feliz de la vida y con otros voy con trabajo. Te estoy confesando, pero a todos los saludo. Y cuando tengo problema con alguien, me esfuerzo más. Porque lo que menos deseo es que tenga yo por ahí algo que me esté quitando la paz. Ya les he dicho en otras ocasiones que yo tengo una listita, por cierto, no corta, una listita de gentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como 15, por los que oro diario y con los que tengo relaciones rotas desde hace muchos años. Parte culpa mía, parte culpa de ellos, parte de los dos. Y yo le digo, Dios, bendícelos, donde estén. Y si tú algún día, como con Sergio Miranda, me das chance de volver a estar bien, concédemelo, Señor. Pero yo no quiero llegar contigo y que me digas, ¿qué pasó con tu relación con Perengano de tal y sutano? Yo no quiero tener cuentas pendientes con Dios cuando llegue yo a su presencia. Yo bendigo a mis enemigos y miren que sí los tengo, porque además Guillermo no tiene un carácter tan preciosísimo. No es gratis. Por eso me da mucho gusto que Berito esté aquí, porque alguna vez yo la lastimé y le pido perdón desde aquí, y sin embargo ahora está aquí otra vez por su nobleza, y también a su viejo. Me da mucho gusto que ellos me perdonaron, y tengo que pensar que me perdonaron mi forma de ser con ellos. No, yo ahorita soy una chulada, hermano, ustedes no saben cómo era yo. Ah, caramba, van a decir algunos. Pues sí, fíjate. Vero lo sabe. Yo espero que ella ya vea que yo soy un poquitito diferente. De veras, Verito, perdóname porque yo fui injusto con ustedes, yo fui duro. Pero ella no estaba en mi lista. Bendito sea Dios, o a lo mejor qué bueno que se me olvidaron, pero porque yo no tenía nada ya contra ellos. Ni ellos conmigo, y es la prueba de que están ahora aquí, Jaime y Vero. Y espero que un día esté Jaime aquí para decírselo también yo. Yo sé que se lo va a ir a decir su mujer, pero yo se lo tengo que decir a él. Es feo, hermanos, estar guardando algo allí. Eso te roba la paz, te quita el sabor de la vida. ¿Qué Chihuahua? Que no te quieren, que no te quieran, pero tú quieres. ¿Tú por qué vas a estar amarrado? ¿Tú por qué vas a estar odiando? ¿Tú por qué vas a estar con sombras en tu corazón? En esto se manifiestan los hijos de Dios. En que somos justos con los demás y amamos a los hermanos. Revisemos nuestros corazones.
Revisemos nuestros corazones. Ustedes, ¿cuántos oyeron a Sergio y a Erika? Él reconoció. Él me pidió perdón, ustedes no saben, con lágrimas el día que nos volvimos a encontrar. Y saben, yo sí tenía en mi corazón algo, porque él se había portado mal. Pero cuando me llamó para pedirme una cita y estar juntos, y así comenzó, gracias porque viniste, Guillermo, y quiero empezar diciéndote, perdóname. Al ratito yo ya no quería oírlo, le digo, ¿sabes qué? Ya no, me dijo, tienes que escucharme. Y empezó a decirme muchas cosas, le digo, claro que te perdono. Mi hermano, ¿cómo es posible que ahorita tú puedes sentir algo contra alguien y al otro día puedas sentir hasta amor y como que nunca pasó nada? ¿Es posible? ¿Has experimentado eso? Te lo deseo con todo el corazón. Que haya un cambio así, mira. Me pasó con otros 2 pastores que vienen los martes. Casualmente ahora son pastores, pero cuando se fueron de aquí no eran pastores. Y se fueron mal. Los 2 se pusieron a cuentas conmigo, me pidieron perdón. Y cuando estamos en las reuniones, yo ya los veo con amor. A uno me costaba más trabajo. Hasta que la última vez que me buscó me dice, hermano, ¿puede orar por mí? Quiero que sepa que yo le reconozco, que aunque ya no estoy aquí, usted me ha bendecido y usted esto y lo otro, ore por mí. Me terminó de quebrar. Y ahora lo amo. Ahora, no sé, de verdad, hermano, casi así, miren, de un día para otro. Ahora lo veo con gusto, lo veo con amor, lo veo. Bueno, y si no me piden perdón, y si siguen de mala onda conmigo, porque el asunto a veces es así. ¿Tengo justificación para seguir sintiendo? En parte sí, pero el Señor me invita a amar a mis enemigos, a que no sea yo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a procurar tratarle aún mejor que a los más queridos. Yo no estoy hablando de que no te duela lo que la gente te hace. Si por eso es que no amamos, por eso es que nos relaciones rotas. Pero yo quiero ser un hijo de Dios y que manifieste mi condición de hijo de Dios al amar a mis hermanos y ser justo. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Repítelo fuerte, 1, 2, 3. Que nos amemos unos a otros. Dilo. Otra vez. Y no como Caín, que era del maligno. Dice, era de Satanás. ¿Por qué era de Satanás? Mató a su hermano. Mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Le tuvo envidia. Cuidemos la envidia, hermano. La envidia nos va a estorbar para amarnos. La envidia no se ve tan fácilmente y es peligrosa. La envidia es sentirte mal porque al otro le va mejor. La envidia es sentirte mal porque el otro tiene lo que tú no. La envidia es sentirte mal porque el otro prospera más que tú. La envidia es ver que a tu hermano le va bien y a ti no te va tan bien. Y como es un pecado que se esconde, dile Dios,
Muéstrame si yo soy envidioso. No permitas que yo me confunda en eso. Déjame ver. Es más fácil que los demás vean si tú eres envidioso o no. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Alcanzo a ver que tienes envidia, créele. O cuando menos revísalo bien. ¿Qué envidió Caín de Abel? ¿Qué envidió? Que Dios aceptaba a Abel y a Caín como que lo veía de lejos. ¿Sabes que los celos son primos hermanos de la envidia? El domingo aquí terminando el culto, estaba yo saludando, se paran 2, 3 hermanos, que no voy a decir lógicamente sus nombres ahí, hermana y hermanos, y estoy saludando a algunos y todo. Ay, hermano, tengo aquí mucho tiempo y a mí no me saluda. Les digo que también tenemos ovejitas así. Y me enojé, porque de repente me enojo también. De repente allá. No se rían, ¿eh? De repente me enojo. Quiero decir ocasionalmente. Le digo, todavía no me saludas y ya me estás regañando, le dije. Tenemos, sobre todo las ovejas de Beto y de Rubén, son unas ovejas porque las hemos repartido y yo les dejé a ellos las peores. No es cierto, porque vaya a ser que ustedes saben quiénes son de Beto, van a decir, entonces yo soy de los peores, no se crean. Pero de veras, santo Dios, yo no puedo saludar a algunos con mucho cariño porque ya me están diciendo a mí, no me dan beso igual. Se ríen, pero es la verdad. Pero yo apapacho a todas parejito, con respeto, y a mis hermanos a todos los abrazo, a todos, con todos la chocamos. Yo procuro no hacer diferencia con nadie, y si alguna vez lo hago, reclámame, te doy el permiso, y se acabó el tiempo. Sí, ya sé, se terminó el tiempo, ya me están allá. Vamos a dejarlo allí, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No podemos avanzar mucho, porque esto es cajeta, hermano. Necesitamos, estas son cosas prácticas del diario vivir. Necesitamos revisar nuestros corazones. Amén, porque Cristo viene. Y yo quiero que el Señor me ponga palomita cuando Él venga y diga, te costó trabajo, mi hijo, me costaste trabajo, pero pasaste, hijo, pasaste de panzazo, pero pasaste. ¿Pueden ponerse de pie? Si mi pueblo se humilla, volteen para allá, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a oírlos desde los cielos, les voy a perdonar sus pecados, y voy a sanar su cuerpo, su tierra, sus negocios, su casa, su vida. Gracias, Señor. Gracias porque con tantito que volteemos a ti, con un corazón sincero, tú siempre nos respondes. Con tantito que reconozcamos, tú cambias las cosas. Con tantito que estemos dispuestos, tú nos bendices. Déjanos que esto que hoy vimos se nos quede en lo profundo de nuestro corazón para vivirlo. Con mayor razón en la familia, Señor, es algo increíble que entre esposos se estén pegando. Padre, entre esposos y esposos cristianos, odiarse, no amarse,
ser injustos y nos decimos creyentes. Padre, eso es algo totalmente opuesto a todo lo que tú esperas. Es lógico, Señor, que podamos tener diferencias con los impíos y ellos con nosotros, pero entre nosotros, Señor, y como esposos, como papá e hijo, como hermano y hermana en la familia, no cabe duda que somos canijos, Señor, duros de corazón. Pero hoy nos has hablado bien clarito y hoy nos estás haciendo ver, Señor, quién es verdaderamente hijo tuyo. No permitas, Señor, que actuemos como hijos del diablo, sino que en verdad en esto se manifiestan los hijos tuyos, en hacer justicia y amar a sus hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelos. Amén.